Estimados alumnos, esto corresponde a la segunda parte de la clase de láser terapia, en donde veremos ahora los efectos biológicos asociados a la aplicación de láser y la dosificación de energía que nosotros pudiéramos buscar para poder lograr esto. Veíamos que existe este concepto que se define como fotobiomodulación, que en palabras simples lo que significa es que los efectos biológicos que puede producir la luz pueden producir algunos cambios asociados a diferentes elementos de nuestro cuerpo para poder ayudar a potenciar, por ejemplo, la respuesta reparatoria de los tejidos. En este caso podemos ver diferentes funciones que se han observado con la aplicación del láser, como por ejemplo la proliferación celular, la movilidad celular, la activación de la fagocitosis, perdón, la respuesta inmunes, el aumento del metabolismo celular, la estimulación de macrófagos, la eliminación de mastocitos, actividad propia de los fibroblastos, corrección de la alteración de potenciales de membrana que pueden haberse dado por daño, estimulación para la formación de vasos, en general la liberación de factores que tienen relación con la inflamación, pero también con el control del dolor. Existen varios mecanismos que se han ido observando y que se han ido estudiando respecto del láser, pero la verdad que la mayoría de ellos cada vez se acerca más al análisis tanto del manejo de la respuesta reparatoria, la potenciación de esta, así como disminuir la posibilidad de inflamación producto de esta misma alteración. Nosotros podemos ver que existen dentro de los efectos a nivel general los efectos fototérmicos, fotoeléctricos y fotoquímicos. Los efectos fototérmicos se relacionan directamente con el aumento de temperatura. El efecto fotoeléctrico tiene que ver con que la capacidad que tiene la luz de polarizar algunos elementos y por lo tanto cambiar los potenciales de membrana, modificar los pequeños voltajes asociados a la aplicación o intervención con la luz, pudiera tener un efecto respecto, por ejemplo, en la bomba sodio-potasio o en la activación, por ejemplo, de la cadena mitocondrial de electrones para poder formar ATP. Y el efecto fotoquímico es la respuesta biológica que nosotros pudiéramos ver para poder, por ejemplo, liberar histaminas, prostaglandinas, que son elementos que son propios de la respuesta inflamatoria, pero también, por ejemplo, la formación del mismo ATP o la liberación de óxido nítrico debido a otros elementos. Cada uno de estos efectos podrían estar dependientes del tipo de láser que nosotros pudiéramos utilizar. Por ejemplo, los láser de alta potencia tienen la capacidad de respuesta a nivel fototérmico, a nivel fotoeléctrico y a nivel fotoquímico. En cambio, los láser de baja potencia no tienen la capacidad de ser fototérmicos, pero sí son fotoeléctricos y sí tienen la capacidad de respuesta fotoquímica. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acercar en esta línea a efectos que son más bien de tipo biológico y no tanto asociados a los cambios de temperatura como lo pueden producir los láser de alta potencia. Dentro del efecto fotoquímico nosotros podemos ver que puede aparecer mayor concentración de bradykinin, histaminas y de serotoninas en el control del dolor, así como un aumento de la producción de ATP a nivel intracelular. Y esto llevará a la formación de proteínas y de enzimas que puedan ayudar al proceso reparatorio. ¿Cómo se logra esto? Veremos un poco más adelante en base a este concepto general, que es el efecto fotoquímico. El efecto fotoeléctrico se logra normalmente asociado a una regulación de los potenciales de membrana que pueden haber estado alterados producto del daño, y esto tiene relación con una vía directa y una vía indirecta. La vía directa tiene que ver con el efecto de polarización, por lo tanto, de esta carga eléctrica que puede producir la movilidad iónica y por ende renormalizar estos potenciales de membrana que estuvieran alterados. Y la vía indirecta tiene que ver con que el láser pudiera producir o pudiera ayudar a la producción de ATP para poder, con esta ATP, mediar la bomba sodio-potasio y por ende regular los potenciales alterados en la célula debido a un daño. Por lo tanto, el efecto fotoeléctrico y el efecto directo y el efecto fotoeléctrico indirecto se pueden asociar también a los efectos de tipo fotoquímico. Ahora, ¿hacia dónde nosotros podemos encontrar estos dos efectos, el fotoeléctrico y el fotoquímico? En el dolor y la reparación. El efecto fototérmico de los láseres de baja potencia sabemos ya que no existe, ¿ya? Pero el efecto fotoeléctrico y fotoquímico, en resumen, nos va a ayudar a regularizar la bomba sodio-potasio, ayudar a la liberación de histaminas y prostaglandinas, que van a ser vasodilatadores, y por ende ayudar a la formación de ATP, que pudiera
a permitirnos, por ejemplo, la potenciación de la respuesta reparatoria gracias a la formación de mayor proteínas, o de estimular a células en los tejidos para que éstas puedan ayudar a la respuesta reparatoria. ¿Cómo se logra todo esto? Hay un elemento importantísimo que se llama el citocromo oxidasa C, que lo veremos más adelante. Dentro de la clínica, nosotros podemos ver que el láser se puede utilizar en especial en los low level láser o los láser de baja potencia o soft láser en la reparación de heridas abiertas, pero no es cualquier herida abierta. O sea, si yo me corto en este momento la piel de la mano, lo más seguro es que yo no voy a aplicar láser, sino que voy a hacer un poco de presión y como mi tejido cicatricial funciona de buena manera, voy a tener una respuesta positiva. Pero cuando nosotros vemos pacientes como, con condiciones que haya un deterioro en la respuesta reparatoria, como diabetes, tabaquismo, elementos que pudieran ver afectados y que uno se dé cuenta que los tiempos de reparación de los tejidos han sido enlentecidos, quizás la reparación de estos tejidos, gracias al láser, pudiera verse potenciada y ojalá ayudada para poder lograr una respuesta positiva. Algunos definen y han visto evidencias sobre artropatía inflamatoria, en donde gracias a la aplicación del láser pudiéramos lograr el control de esta respuesta inflamatoria. A nivel de tejido blando, no solamente la piel puede funcionar, sino que hay estudios que han mostrado, por ejemplo, en el daño secundario o en evitar el daño secundario, ya gracias a la aplicación del láser debido a ejercicio terapéutico, por ejemplo, DOMS. Y en dolor es bastante interesante porque en el dolor puede ser asociado a cada uno de estos elementos, pero también la aplicación de láser en los puntos gatillo pudiera favorecer la disminución del dolor en los puntos gatillo, ayudado por la liberación de serotoninas, pero también porque gracias a la aplicación del láser pudiera formarse ATP y esta ATP ayudar a la liberación de los puentes cruzados que puedan ser uno de los factores detonantes de los puntos dolorosos o puntos gatillo y que por ende nosotros pudiéramos lograr controlar estos. Ya veremos cómo logramos esa formación de ATP. Esta publicación es bastante importante y bastante interesante, que nos habla de los efectos biológicos del láser. Lo primero que esto define es que los efectos biológicos del láser van a depender en general del tipo de láser que yo aplique. Y por lo mismo, los láser que son cercanos al infrarrojo son los que tienen una mayor capacidad de respuesta a nivel celular. Veíamos que son los que pueden llegar a penetrar un poco más ya en esta ventana óptica y quizás llegar hasta 4 milímetros de profundidad, por lo tanto, ayudar a esto. Y este haz de láser puede ser absorbido y por lo tanto ayudar a nivel mitocondrial a la formación de ATP. ¿Cómo lo hace? Hay unos elementos que se llaman cromóforos. ¿Qué son los cromóforos? Son estructuras que son susceptibles a los cambios de la luz. Por ejemplo, la melanina, por ejemplo, la melatonina, ¿ya? Pero existe uno que se encuentra a nivel mitocondrial que se llama la citocromo oxidasa C. Lo que ocurre con la citocromo oxidasa C es que cuando se entrega un haz de láser, este fotón de láser entrega un electrón que en el ligando que se encuentra en la citocromo oxidasa C, ¿ya? Se une a este ligando, pero este ligando tiene contenido el óxido nítrico. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace este fotón es que entrega este electrón que separa un enlace de cobre de la citocromo oxidasa C, liberando el óxido nítrico al ambiente y entrando un electrón hacia esta vía. Por lo tanto, al entrar este electrón en esta vía, se produce la respuesta de la cadena de electrones para poder formar el ATP. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos este primer mediador de respuesta de formación de ATP. O sea, le entregamos un electrón a la mitocondria y como conocemos la respiración mitocondrial y cómo se forma el ATP por esa vía, tenemos ahí una respuesta positiva. Ahora, se liberó el óxido nítrico y por lo tanto nosotros tenemos que ver que la liberación de óxido nítrico pudiera ayudar a producir vasodilatación, pero no como la que produce la termoterapia, sino que a nivel de la microcirculación que pudiera estar alrededor de estos vasitos, o sea, de la aplicación. Por lo tanto, puede que haya un mejor riego sanguíneo, pero relativo respecto de la dosis de energía o relativo del área de tratamiento de esta zona. No es que nosotros vayamos a ver eritema ni vayamos a ver un efecto de enrojecimiento por la aplicación del láser de baja potencia, sino que en general lo que se ve es a nivel bastante pequeño, bastante mínimo, que aumenta la irrigación sanguínea.
Al aumentar la irrigación sanguínea, podemos tener más oxígeno, mejor llegada de nutrientes y por lo tanto mejorar el ambiente para la reparación. Ahora, un punto que es importante es que el láser evita la respuesta de los ROS, ¿ya? Los radicales libres, por lo tanto, se ven inhibidos y esto puede ayudar a que se provoque una transcripción génica en pro de la formación de proteínas. Gracias a este elemento asociados a la inhibición de la respuesta oxidatoria por los ROS, gracias al láser podemos producir o ayudar a incentivar a la célula a que tenga transcripción génica y por lo tanto formar las proteínas, pero además evitar la muerte celular, la apoptosis. Y por lo tanto, la apoptosis, que significa esta muerte celular programada, pero cuando nosotros tenemos un daño se puede acelerar esa respuesta de muerte celular. Si nosotros somos capaces de controlarla, también podríamos ser capaces de evitar que haya más daño. Por lo tanto, esa respuesta asociada a la inhibición de la oxidación por los ROS, gracias a la aplicación del láser, también nos va a favorecer en esto. Y por ende, activar ciertos circuitos que tienen que ver con la respuesta reparatoria. Así, todos estos factores, por ejemplo, la energía en ATP que pueda ser utilizada por una célula para proliferar o pueda ser utilizada, por ejemplo, con un fibroblasto para ayudar a la formación de la estructura de colágeno, o la vasodilatación para que haya un mejor riego sanguíneo focalizado en la microcirculación, pero por lo menos focalizado, así como disminuir la muerte celular o potenciar la respuesta proliferativa, van a ser factores que son fundamentales en la acción del láser. Y de ahí que, por ejemplo, los efectos fotoeléctricos y fotoquímicos que tiene presente este se lograrían gracias a la estimulación de toda esta vía. Por eso, este camino asociado a los cromóforos, a la citocromoxidasa C, es fundamental conocerlo porque ahí podemos ver las respuestas biológicas de esto. Existen un sinfín de marcadores que han sido estudiados para esto, marcadores que ayudan al up regulation y al down regulation, y por lo tanto nosotros podemos ver cómo esas respuestas biológicas están asociadas a esto. A nosotros no nos interesa que ustedes aprendan de memoria esto, pero sí nos interesa que entiendan que existen marcadores biológicos determinados para la respuesta potenciadora, como por ejemplo la mitogénesis, los factores derivados de las plaquetas, ciertas inhibidores respecto de la apoptosis celular, como por ejemplo el down regulation sobre la proteína HIT70, que en general ayuda a la muerte celular, y así tenemos un montón de marcadores que se han ido estudiando para ver cómo el láser puede ayudar a la respuesta reparatoria. ¿Cuál es el problema? Que todos estos marcadores han sido vistos en estructuras in vitro o en estructuras que se encuentran a nivel superficial, porque el low level láser tiene la incapacidad de poder lograr una penetración mayor. Y este es un problema que tiene el láser. Por lo tanto, en nuestro momento de decidir, por ejemplo, podemos pensar, oh, nos puede servir este agente físico, pero tenemos que ver que tenga relación directa con una estructura que no se encuentre más allá de 2 a 4 milímetros de profundidad desde la piel. Y por eso es tan importante que nosotros podamos relacionar estos elementos. En esta otra publicación, donde nos habla de los usos de low level láser en dolor musculoesquelético, podemos ver que el láser pudiera ayudar en pro de todas las respuestas asociadas al dolor, como ya veíamos anteriormente, pero que todavía falta evidencia para poder encontrar esto. Esta publicación es bastante interesante porque nos muestra la misma gráfica que conversamos anteriormente. El láser de infrarrojo entregado por esto entrega el electrón que se une a la mitocondria, se forma el ATP, se produce la liberación de óxido nítrico, se inhibe la respuesta de los ROS y esto ayudaría a la producción de factores de crecimiento celular, a la deposición de la matriz celular, a la proliferación celular y a la motilidad celular. Y por lo tanto, ayudamos a las respuestas reparatorias de los tejidos gracias a la aplicación del láser. Y esta es la intervención que hace nuestro cuerpo. Bueno, gracias al láser, pero nuestro cuerpo ya tiene esto. El láser aporta en esto para poder actuar sobre esta vía. Esta revisión sistemática y metaanálisis sobre los dolores musculoesqueléticos nos dice que el láser puede tener un grado de eficacia en el tratamiento para disminuir el dolor, pero que faltan todavía muchas evidencias y que sí lo que sería importante es adherirse a las reglas de dosificación de la WOLT, la Asociación Internacional o Mundial de Aplicación de Láser, y por lo tanto en base a eso poder definir cuáles son los valores, pero eso se debe seguir estudiando.
Por lo tanto, es interesante poder ver qué es lo que también nos dice la Walt respecto de las dosis. Otra publicación nos habla de la aplicación de láser para también dolores musculoesqueléticos, ¿ya? En donde, perdón, que es la misma publicación y nos muestra cómo, si comparamos la aplicación de un grupo que no se le aplicó láser versus un grupo que sí se le aplicó láser en base a los parámetros entregados por la Walt, ¿ya? Tenemos mejor dosificación, mejor efectos con los parámetros entregados por la Walt que con los parámetros no entregados con esta, pero que igual la aplicación de láser pudiera ayudar a la posible manejo del dolor en pacientes con molestias musculoesqueléticas. Esto es lo que nos muestra esta revisión con su metaanálisis. Ahora, ¿qué parámetros más o menos en dosificación de energía podemos encontrar? Podemos ver que lo primero que tenemos que analizar es que la unidad de energía es el joules, ¿ya? Y que en general se asocia a un concepto que es el de densidad de energía, que es joules partido por centímetro cuadrado, o sea, cuánta energía se está entregando por área de superficie. Joules es lo mismo que watts por segundos, ¿ya? Que en este caso sería el cálculo de potencia media del equipo. Normalmente nuestros equipos nos entregan esa información y eso nos permitiría calcular el tiempo de tratamiento. Por lo tanto, para saber qué dosis de energía debería aplicar, es ver más o menos en esta tabla para qué cosa nos pueda servir la aplicación de láser y cuál sería la dosis, para reparación de heridas superficiales, para ayudar a la neovasculatura. Si ustedes se fijan, está más o menos en el mismo orden, así como el alivio del dolor, el control de posibles espasmos muscular, así como la circulación asociada a la liberación de óxido nítrico y cómo esto podría ayudar, y así poder definir que las dosis de tratamiento en general del láser van más o menos entre 0,5 a 4 joules por centímetro cuadrado para el low level láser. Pero cuando nos encontramos con afecciones que son de más larga data, posiblemente nos vamos a acercar más a las dosis más altas o, por ejemplo, en úlceras por decúbito, en heridas de larga data sin reparación, se deben utilizar parámetros más altos como los que estamos viendo acá, que es de 3 a 6 joules por centímetro cuadrado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los trigger points, en donde estos parámetros son los que se utilizan para esto. Ahora, algo complejo, uno podría decir, pero cuál es el valor que debo ocupar en el momento en que estoy viendo a mi paciente? Y aquí el análisis debería ser, si recordamos la ley de Anne-Schulz, nos dice que existe una dosis mínima y una dosis máxima en donde puede ser el láser efectivo. Y si colocamos menos de esto o mucho más de esto, podemos estar hasta provocando daño si es mucho o no logrando ningún efecto si es menos que eso. Por lo tanto, ese es un factor que nos entrega este análisis de esta tabla. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que si tenemos una condición demasiado aguda en el paciente y estamos aplicando láser, lo que deberíamos pensar es que las dosis de energía deberían ser más bajas aún. ¿Por qué? Porque le estamos entregando más energía de lo correspondiente a lo que pueda tolerar esta célula. Porque cuando nos encontramos frente a una respuesta inflamatoria, nos encontramos frente a una exacerbación del metabolismo, quizás una exacerbación del catabolismo celular, y si esta inflamación es debido a una respuesta reparatoria, tenemos que pensar en que el catabolismo también se puede potenciar y por lo tanto el exceso de energía puede producir daño. Ahora, ¿qué nos dice la Walt? La Walt nos define, dependiente de la cantidad de puntos o centímetros cuadrados de nuestra zona, cuántos joules deberíamos entregar y eso por cada punto de aplicación. Es bastante interesante porque nos define ciertos parámetros para un equipo de baja potencia, ya con un tipo de láser específico, con sus categorías y en patología. El problema es que no nos dice para qué es esto. Nos dice que son para tendinopatías, para lesiones articulares, pero no nos dice qué es lo que estamos logrando tratar. Por lo tanto, alguien se podría confundir y definir que con esto, con la aplicación de láser, por ejemplo, en la cadera, yo podría ayudar a disminuir la artrosis de cadera. Y eso no es un error, o sea, no es un error poco común, sino que es muy común analizarlo desde esa línea. Lo que sí podemos lograr es quizás disminuir el dolor por la acción sobre algún punto gatillo doloroso en la cadera, pero no significa que con esto logremos reparar el tejido, por ejemplo, una artrosis, porque la capacidad de penetración del láser y de la mayoría de los agentes físicos es imposible que llegue hasta la cadera. Por lo tanto, eso es un punto muy importante a revisar. Ahora, tenemos estas otras dosis que son para otro tipo de láser, de arsenurio de galio,
ya con otra longitud de onda, y las dosis son un poco diferentes en base a esto, si la comparamos con las dosis a esta otra longitud de onda, que es arsenuro de galio, aluminio. Ahora, ¿qué nos dice la WOLF? Y aquí es donde hay un punto importante, que en general todos los estudios que han sido analizados son para gente caucásica. O sea, personas como yo, que somos morenos, que tenemos una estructura en la piel, puede ser que todas estas dosis estén equivocadas. ¿Por qué? Porque mientras más oscura es la piel, más capacidad de absorción hay en el estrato córneo. Por lo tanto, la luz del láser, mientras más oscuro sea, o sea, la piel de la persona, más va a ser absorbido y menos penetración va a producir. Por lo tanto, también tendríamos que tener aquí una oportunidad de poder analizar qué es lo que pasa con los otros estratos de la piel y por lo tanto definir cómo pudiéramos lograr una mejor dosis en personas que no sean de piel blanca, ¿ya? Y este es un punto que es muy importante para poder analizar y para poder discutir desde la aplicación del láser. ¿Ya? No quiere decir que no los podamos usar, pero sí tenemos que entender que puede ser complejo y en especial, uno de los puntos que es como clave es que no se debería aplicar láser infrarrojo en personas de piel muy oscura porque si no se va a seguir absorbiendo a nivel del plano superficial y por lo tanto no va a tener un efecto positivo. ¿Cómo se aplica el láser? Tenemos diferentes técnicas. Cuando es una zona pequeña, se hace una aplicación de tipo puntual. Por lo tanto, las sondas de láser normalmente se asocian a 1 centímetro de área de tratamiento. Por lo tanto, cuando es 1 centímetro mi área de tratamiento, puedo hacerlo puntual, o si tengo varios puntos, ya poder hacerlo focalizado como una estimulación puntual. La otra opción es hacer una especie de scanning o barrido, que significa que si yo tengo una herida abierta, o sea, tengo una herida donde yo quiero tratar esta herida y se representa como una línea, es posible que sea más fácil hacer un movimiento con el láser en este sentido, ¿ya? Para poder lograr esto. Ahora, si la cicatriz es muy grande, posiblemente voy a tener que hacer lo mismo que si tuviera un área de tratamiento muy grande, que es el gridding o parrilla de puntos. ¿Qué significa gridding o parrilla de puntos? Es que cuando tengo una zona muy amplia de láser, para poder aplicar el láser, si yo estoy pasando el láser por acá, y por acá, 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 para volver a pasar por este punto, lo más seguro es que no tuve el suficiente tiempo de absorción porque fui pasando el láser por otra zona. Por lo tanto, estuve un par de segundos quizás acá y debería haber estado más tiempo. Por lo tanto, normalmente lo que se hace es hacer esta parrilla, o sea, dividir el área, marcarla en centímetros cuadrados y calcular el tiempo para cada uno de los centímetros cuadrados de tratamiento y hacer una mejor dosis. Y por lo tanto, quedarme en un punto, quedarme en un punto, quedarme en un punto e ir jugando así. Lo mismo cuando tenemos una herida lineal en donde quizás si estamos pasando por scanning el láser, ¿ya? Haciendo esto, lo más seguro es que haya un momento donde no tengo una buena dosis de energía. En cambio, si lo hago más pequeñito, podríamos tener una mejor dosificación y por lo tanto ser mejor calculado esto. En práctico calcularemos y haremos el análisis de cuánta energía necesitamos para poder lograr esto. ¿Cuáles son las contraindicaciones del láser? En irradiación directa sobre los ojos, nunca usarlo en radioterapia en personas que hayan estado por radioterapia, ya sea porque tengan cáncer, por lo tanto le estamos entregando energía a una célula cancerígena, o porque la piel de las personas que han sufrido radioterapia tienen un gran deterioro y por lo tanto puede ser un efecto más bien nocivo. En regiones hemorrágicas, no es que por tener una herida vaya a sangrar mucho más, pero sí tenemos que tener el cuidado de que no sería tan positivo hacer la aplicación en esto. Y en glándulas endocrinas, porque no hay un reconocimiento de cuáles podrían ser los efectos de esta energía aplicada sobre esta glándula y por lo tanto no sabemos qué es lo que le pueda pasar a la persona que está siendo tratada con esto. Otras recomendaciones de contraindicación y precaución que se pueda ver de la Asociación Norteamericana de Terapia Láser es que no se debe aplicar en personas sobre los ojos, en cáncer, en el embarazo y en la epilepsia. En general el embarazo es sobre la zona del embarazo, es bastante difícil que nosotros podamos lograr llegar hacia el feto, pero mejor tener ojo con eso. Y en personas epilépticas porque se han visto que destellos de luz en algunas personas con epilepsia puede producir la convulsión y esta fotosensibilidad
poder ser un gatillante para una convulsión. Por lo tanto, hay que tener precaución con eso. ¿Ya? Pero la verdad que no es nada tan claro en esto. Ya para terminar, me gustaría que pudiéramos definir qué es la fotobiomodulación, cuál es la importancia de la citocromo oxidasa C, cuál es la importancia de la entrada de electrones a la mitocondria gracias a la aplicación de láser. Si tengo una herida, ya una cicatriz lineal a tratar con láser de 0,5 milímetros de ancho y 10 centímetros de largo, ¿cuál sería la mejor técnica de aplicación para poder lograr un buen tratamiento en esta? Y para esta misma cicatriz, ¿cuál sería la mejor dosis de tratamiento? Para ver qué es lo que podríamos ver y analizar en base a esto. Ya para terminar, definimos lo que significaba la láser terapia, que también significa la fototerapia. Hemos visto y analizado lo que significa la luz y si sirve o no sirve también es un punto importante a poder revisar. Espero que les haya quedado claro, que se pueda entender el concepto de láser de buena manera y que podamos revisar las dudas y consultas en el horario de aula invertida. Que estén muy bien, cuiden a sus familias y nos vemos.